Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver bien cuáles son los conjuntos numéricos. Así no te confundís, reales, enteros, naturales, etc. ¿Sí? Yo busqué algunos ejemplos de diagramas de los conjuntos y, por ejemplo, este es uno que no me convenció, para mí no está bien del todo, o este otro, este también encontré, acá tenemos uno más, algunos estaban mejor, por ejemplo acá tenemos uno que tenía un pequeño detalle, pero dentro de todo bastante bien, y este es el que más me gustó. Sin embargo, yo te voy a explicar cómo son los conjuntos numéricos y vamos a ir construyéndolo juntos. Después, si querés, volvé a ver estos, a ver qué error le encontrás. El primer conjunto numérico que vamos a ver es el de los números naturales, que como su nombre lo dice, es como que surgió naturalmente de contar elementos, ¿no? Supongamos que había manzanas y uno quería contar y decía 1, 2, 3, 4, 5, etc. Esos números, ¿sí?, con los que contamos elementos son los números naturales. Y al conjunto se lo denota con esta n, con una doble rayita, y está formado justamente por estos números que dijimos, ¿sí? ¿Son cuántos? Son infinitos. Pensemos algo que pasa con los números naturales. Si nosotros teníamos 3 manzanas y después viene alguien y nos regala 2 más, 3 más 2 es 5, que sigue siendo un número natural. Siempre que sumemos naturales, el resultado también va a estar dentro de los naturales. Eso se dice que es una operación cerrada. Pero ¿qué pasa si uno quiere restar naturales? El resultado no siempre va a dar natural, ¿no? Si nosotros tenemos 5 y quitamos 8, ahí ya tenemos un problema. No hay ningún número natural que represente esa situación. Entonces aquí necesitamos ir a otro conjunto. Se extiende el conjunto de los naturales al de los enteros. ¿Qué se le agrega? Se le agrega el 0, que en los naturales no está, aunque muchas veces se trabaja con los naturales y además el 0, pero en ese caso se lo llama naturales sub 0. Y le agregamos los opuestos de los números naturales. Con todos estos se nos forma el conjunto de los enteros. El conjunto de los enteros se denota con una z, también con doble rayita, y entonces acá tenemos todos los que son negativos, se los denota como z menos, enteros negativos. Son los opuestos de los naturales. El 0 y los naturales también se suelen llamar enteros positivos y se denota con z más. Vamos a ver qué pasa con las operaciones en enteros. La suma es cerrada, la resta también, la multiplicación también, pero no siempre que dividamos dos enteros el resultado va a ser entero. Primero que el 0 no puede estar como divisor y además, aunque sean, por ejemplo, 3 dividido 8, no es ningún número entero, ¿sí? Por lo tanto, vamos a extender el conjunto agregándole las fracciones. Este nuevo conjunto se va a denotar con la letra Q y es la unión de los enteros con los números fraccionarios. ¿Qué son entonces estos números llamados racionales? Son aquellos que se pueden escribir como un cociente entre dos enteros. O también podemos decir que son los que se escriben en su notación decimal con una parte decimal periódica o finita. Veamos unos ejemplos. Si tenemos el 3/4, ahí está escrito como fracción, también se puede escribir como 0,75. La parte decimal es finita, solo tiene el 7 y el 5. Y acá tenemos otro ejemplo, el 13 dividido 6, 13 sextos, es 2,16666, o sea, el 6 es periódico. Esas son las dos cosas que le pueden pasar a los números racionales, que su parte decimal sea finita, inclusive puede ser nula, cuando son números enteros la parte decimal es nula, o pueden tener parte decimal que sea periódica, ya sea pura o mixta. Si querés ver cómo pasar, acá te dejo el link a un video en el que lo explico. ¿Y qué pasa con las operaciones en el conjunto de los racionales? ¿Ya todas son cerradas?
¿Ya son todos los números que hay, los racionales? Pensemos este caso. Si tenemos un cuadrado cuyo lado mide 1, ¿cuánto mide la diagonal de este cuadrado? Por Pitágoras, ¿nosotros qué sabemos? Que en el triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces nos queda que esta diagonal mide raíz de 2. ¿Y qué número es raíz de 2? Si ustedes lo ponen en la calculadora les va a dar los primeros decimales, pero no hay un periodo, no hay una parte que se repita. Este número es un número irracional, o sea que no es racional. Se puede demostrar, acá te dejo también para que veas en otro video que explico cómo demostrar que la raíz de 2 no es racional. Y entonces, este tipo de números son los que tenemos que agregar al conjunto de los racionales y así vamos a formar el conjunto de los números reales. Los números que estamos agregando, irracionales, son, además de la raíz de 2, puede ser el número pi, relación que hay entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, el número e, que es la constante de Neper, base de los logaritmos naturales, cualquier otra raíz que no sea exacta, como por ejemplo la raíz de 5, etc. Hay infinitos números que son irracionales. En la representación, en la recta numérica, la recta real, están tanto los racionales como los irracionales. Acá ubicamos algunos, la raíz de 2, que es 1,41 aproximadamente. También podemos ubicar el 2/3, el 2,5, el número e, pi. Es decir, que ahora sí, la recta completa, todos los puntos, ya están representados con los números reales. Pero si bien ya tenemos en la recta numérica una correspondencia biunívoca con los números reales, no todas las operaciones podemos hacer en reales, ¿no? Por ejemplo, si uno plantea x cuadrado igual a menos 9, ¿tiene solución? ¿Hay algún número real que elevado al cuadrado nos dé negativo? Imposible. Acá no hay solución en reales. Lo mismo que si yo te planteo el logaritmo de menos 5. Tampoco. No hay soluciones reales, por eso se tiene que trabajar en otro conjunto más amplio, que es el de los números complejos. Los números complejos tienen una parte real y una parte imaginaria. La unidad imaginaria ahí es la raíz cuadrada de menos 1. Bueno, si te interesa el tema de los complejos, también acá te dejo el link a videos donde explico números complejos. Pero con esto nosotros ya podemos armar la relación que hay entre los distintos conjuntos numéricos. Bueno, el primer conjunto que vimos, que era el de los naturales, vamos a representarlo acá con un diagrama de Venn. Cuando nosotros definimos los enteros, ellos incluían a los naturales. Por lo tanto, el conjunto de los enteros es un conjunto más amplio que incluye a los naturales. Luego tenemos los racionales, que eran los enteros a los que le agregábamos los fraccionarios. Pero fíjense que las fracciones son todos aquellos que no son enteros. Es justamente la diferencia entre ellos dos. Luego le agregábamos los irracionales. Y ahora que tenemos el conjunto de los reales. Entonces, por ejemplo, si queremos ubicar el conjunto de los irracionales, no hace falta que hagamos un diagrama de Venn más chiquito ahí adentro, porque todo lo que no es racional, pero está dentro de reales, es un número irracional. Este es el error que había en alguno de los gráficos que les mostré, que habían dibujado un conjunto de irracionales y entonces quedaba una zona que no había nada en realidad. Luego, ¿qué teníamos? Teníamos el conjunto de los complejos, que si bien es de 2 dimensiones, ¿sí? Vamos a dibujarlo igual como si estuviera conteniendo a todos los demás. Y los que quedan en el medio, que no son reales pero sí complejos, no son únicamente imaginarios puros, ¿eh? Los imaginarios puros son un caso, un subconjunto de los complejos, pero también tenemos los complejos completos. Así que aquí tendríamos el diagrama de todos los conjuntos que yo les nombré.
También en algunos casos hacen una distinción entre los números que son trascendentes o no trascendentes, pero no, esa no la vamos a hacer nosotros. Con estos, que son los que tienen una letra, como vemos acá cada uno, son con los que nos vamos a manejar. Entonces ahora te voy a proponer un ejercicio para ver si te quedó claro a qué conjunto pertenece cada uno de los números. ¿Estás preparado? Aquí te propongo que trates de ubicar estos números en el conjunto correspondiente. Si querés, pausa el video y volvé para revisar si lo hiciste bien. Aquí vamos a hacer la corrección. Vamos a comenzar con el -4. ¿Dónde lo ubicaríamos? Y el -4 es entero, pero no natural. Entonces va aquí, en este conjunto naranja oscuro. La raíz de 5 es un número real, es irracional. Va aquí. El 6,3 es racional porque tiene parte decimal finita. El 640 es natural. La raíz cuadrada de -9 no es real, es compleja. El -7/4 es un número racional, está escrito como fracción. El 0 es entero, pero no era natural, dijimos. Ahí tenemos ubicados todos estos números. Espero que este video te haya sido útil. Nos vemos en el próximo.